Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explicar brevemente cómo podemos usar Google Gemini desde nuestras aplicaciones hechas con Lazarus o Delphi. Google Gemini pone a nuestra disposición multitud de funciones y modelos de inteligencia artificial generativa, y gracias al proyecto de código abierto FB4D realizado por Christoph Schneider, podemos usar dichas funciones en nuestras aplicaciones. El campo de la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje es muy extenso, pero en este vídeo nos centraremos en las ventajas que aportan nuestras aplicaciones y lo sencillo que es su uso gracias a FB4D. A grandes rasgos, Gemini permite generar texto basándose en la información disponible en Internet y en archivos que aporta el usuario. Estos documentos pueden ser de texto, imágenes, vídeos, audio, hojas de cálculo, archivos con código o lenguajes de marcado, etc. Los posibles usos de Gemini pueden ser construir un chat interactivo que almacena todo lo dicho anteriormente en la conversación y lo usa para generar el siguiente comentario. Se puede usar para robots de chat, tutores interactivos o asistencia técnica a usuarios. También se puede escribir artículos para blogs, aportando unas instrucciones sobre el tema, longitud del texto, etc. También se puede generar código en algunos lenguajes de programación, dando unas instrucciones sobre lo que tiene que hacer el código generado. Se puede procesar documentos en formato PDF, texto, RTF, HTML, código, etc. para generar descripciones, responder preguntas sobre su contenido, generar resúmenes o incluso generar texto nuevo en base a dichos documentos. También se puede procesar imágenes o vídeos en diversos formatos para generar descripciones, responder preguntas sobre su contenido, generar resúmenes o generar texto nuevo en base a su contenido. Por ejemplo, sería posible usar una captura de pantalla de un usuario para dar un servicio de soporte al cliente que describa lo que se muestra en la pantalla y dé soluciones en caso de problemas. También se puede procesar archivos de audio para generar descripciones, resúmenes, responder preguntas sobre su contenido, generar una transcripción de esa conversación o incluso generar texto nuevo en base a lo dicho en esos ficheros de audio, aunque estas funciones solo están en inglés por el momento. Se pueden identificar otro tipo de sonidos como sirenas, cantos de pájaros y cosas parecidas. Primero de todo, vamos a descargar el proyecto FB4D desde el repositorio en GitHub. Esta es la página principal del repositorio de Christoph Schneider. Entonces vamos a pulsar el botón verde y vamos a descargar el archivo zip. Este proyecto contiene unos ejemplos con todas las funciones que tiene FB4D, que son muchas. Por simplicidad he creado 3 pequeñas aplicaciones que únicamente poseen las funciones de Gemini y lo vamos a descargar también. Ahora vamos a la carpeta de descargas y descomprimimos los archivos. Les cambiamos el nombre y yo tengo por costumbre moverlos todos los proyectos a la carpeta de proyectos de Embarcadero, que ya los tenía creados, pero bueno, lo volvemos a mover. Antes de seguir, para usar el servicio Gemini hace falta obtener una clave con la que se hacen las peticiones, y esa clave pedirla es gratuita. Luego, por el uso hay una serie de tarifas. La que da por defecto es la gratuita, que al menos para probar, hacer pequeñas pruebas e incluso hacer un pequeño desarrollo se puede usar, tiene sus limitaciones. Luego, en las versiones definitivas de las aplicaciones realizadas sí que habría que optar por una tarifa de pago para eliminar esas limitaciones. Pero para pedir esa clave habría que entrar en esta página ai.google.dev y pulsar este botón para conseguir la key de la API. Con esa clave tendríamos que ir al archivo del FB4D test, el archivo uconstantes.inc. En el repositorio viene una clave ficticia. Tendríamos que poner la que hemos obtenido en la página de Google por esto. Se guardaría y se cerraría.
Yo ya tengo creado aquí el archivo, entonces lo copio y lo pego. Y aparte de esto, en los ejemplos que he creado, también se utiliza una variable de entorno para encontrar todos los archivos de FB4D. Entonces vamos a hacer como que creamos la variable de entorno en Delphi, vamos al menú Tools, Options y seleccionamos variables de entorno. Aquí está la que ya tengo creada, pero vamos a hacer como que creamos una. Pulsamos el botón New, se teclea FB4D y en el segundo campo ponemos el directorio completo donde hemos copiado todos los archivos del proyecto. En documentos, embarcadero, estudio, projects, FB4D y seleccionamos carpeta. En mi caso ya la tengo creada, pero en otros casos habría que pulsar OK y Save. En mi caso cancelo todo. Una vez hecho esto, podemos abrir los ejemplos. Vamos al menú Archivo, Abrir proyecto y seleccionamos el grupo. A ver, que es este. Como se puede ver, hay tres aplicaciones. La primera es la más sencilla. Vamos a abrir esta. En la primera simplemente se hace una petición de texto, se envía la pregunta y se recibe la respuesta. Es así de sencillo. Y todo el código es también súper sencillo. Solamente hay dos clases que hay que crear. Una es una clase que se utiliza en FB4D para interactuar con el servicio de Gemini, que en estas demostraciones la estamos creando en el evento de la creación del formulario, donde se especifica la clave de acceso a la API y el nombre del modelo. En el proyecto Gemini hay varios modelos, cada uno con sus características. Les recomiendo que lean la documentación del proyecto de Gemini para seleccionar cuál es el que más conviene a cada proyecto. Este de aquí es el que viene por defecto. La siguiente parte del código que hay que resaltar es esta. Este es el evento del clic del botón, donde se crea la petición en base al texto de la pregunta y luego se utiliza este procedimiento para enviar la petición. Aquí está la petición y se le dice un procedimiento donde vamos a recibir la petición. Por simplicidad, en este procedimiento lo único que hacemos es mostrar el texto en crudo que está en formato JSON. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo funciona y lo que se ve. Aquí preguntamos el peso atómico del hidrógeno, pulsamos enviar y en unos segundos aquí lo tenemos, el JSON con la respuesta del peso atómico. Así de sencillo. El otro ejemplo que he realizado es este, en el que es casi igual, pero además añadimos un archivo PDF que se adjunta junto con la pregunta. El archivo PDF que estamos viendo aquí es una factura ficticia y vamos a preguntarle a Gemini que interprete el archivo y que extraiga la fecha de la factura. Entonces, si pulsamos para ejecutar, seleccionamos la factura y ahora al pulsar enviar, enviará este texto junto con este archivo. Lo pulsamos y en unos segundos responde correctamente. Esa es la fecha que habíamos visto. Esta es la fecha. El código es prácticamente igual. La única diferencia es que en el evento click, además de generar la petición, también estamos leyendo el archivo PDF. Se usa en este caso este procedimiento, esta función, donde además del texto de la pregunta, se añade el stream donde hemos leído
el archivo PDF, y se especifica el tipo MIME del archivo que estamos adjuntando. Lo demás es igual, se envía la petición y se reciben los resultados aquí. Por simplicidad también se hace en formato JSON. Y es así de sencillo. La tercera demostración es casi igual, pero ahora vamos a enviar unas imágenes y se va a preguntar algo respecto de las imágenes. Las imágenes que hay en el proyecto son unos tomates y unas zanahorias de Wikipedia. Vamos a probar, a ver si es capaz de identificar las imágenes. Seleccionamos los tomates y envía tanto el archivo de los tomates, la imagen, como el texto de la pregunta. Enviamos y te lo identifica correctamente. Vamos a probar con las zanahorias. Enviamos y correcto, también identifica la zanahoria. Y así de sencillo es usar las funciones más básicas de Gemini. Por supuesto hay muchas más funciones, todas ellas detalladas tanto en la página del proyecto de Gemini como en la página de FB4D, pero les aconsejo que lo lean toda esa documentación, pero es tremendamente sencillo y les aconsejo que lo usen en sus aplicaciones. Hasta aquí está todo. Nos vemos. Adiós.